tal? Muy buenos días, Rodolfo, a ti y a todo el auditorio. Gracias. Muy buenos días. Buenos días y gracias por tomarnos la llamada. Elaboraron ustedes un documento muy completo, Julio Millán, muy completo en consultores internacionales. Y bueno, como es muy extenso y le hacemos la invitación a nuestro público para que lo consulte, en el documento PDF que ya subimos, que nos hiciste gentilmente favor de compartirlo, hay un dato que me gustaría que comenzáramos charlando, Julio Alejandro Millán, porque establecen ustedes, bueno, el año pasado fue un año totalmente atípico, algo que la humanidad no había visto. Hubo beneficios en cuanto a la forma de generar un comercio electrónico, la manera de vivir o sobrevivir desde la casa, sin salir, pero el dato revelador es que la economía del año pasado, el Producto Interno Bruto, se cayó, estiman ustedes, en un 9%. Así es, y yo te diría que en este caso, bueno, en este documento, muchas gracias por la gentileza de ponerlo a la disposición del público, pero un poco nuestra intención en este documento de presentación es tratar un poco de ver qué nos ha pasado en los 2-3 últimos años y qué nos va a pasar en el 2021 sí, y en los años por venir. La realidad es que la caída del Producto Interno Bruto en el país fue verdaderamente significativa, 9.1%, que también hay que decir algo, es decir, no solo es el año del 2020, sino ya la debilidad que mostraba la economía desde el 2019, es decir, la política económica que se ha seguido, un poco de no apoyo al sector productivo, sí, en cuanto a temas de energía, en cuanto a cancelación de proyectos, en cuanto a esta ideologización de la política económica nos ha puesto en debilidad. Y obviamente, pues el 2020 junto con los efectos de la pandemia y la emergencia sanitaria, hombre, pues el efecto es muy severo, es del 9.1% del Producto Interno Bruto, que al final del día lo que pasa es que mientras que no crezcamos, pues no hay empleo. Perdimos 650,000 empleos durante el año pasado, y tiene una serie y un montón de consecuencias. Cerramos 1.1 millones de empresas, es decir, el efecto a veces no lo medimos del tamaño que es, pero sí la caída ha sido una caída muy sustancial el año pasado. Es muy severa, desde luego. Hay algo importante que dices, Julio Alejandro Millán. Este 2020, simple y sencillamente lo que hizo fue venir a desbordar la problemática que veníamos arrastrando. Y hay un término que utilice, la ideologización de la economía, ¿verdad? Exactamente. Ese término tiene mucho de fondo. Es decir, le está imprimiendo este gobierno su sentimiento, la dirección y el rumbo que quiere tomar políticamente, haciendo a un lado una estructura económica que venía funcionando. Yo no sé si sea bueno en los neoliberales o no, como sea, venía funcionando porque por muy malo que era el pasado presidente del partido que hubiera tenido 8 décadas, pues veníamos creciendo y ahora ya no crecemos. Eso es lo grave. Es correcto. Es decir, lo más grave del asunto es que en este proceso de transición, donde de alguna manera, no solo México, pero el mundo está tratando de romper este paradigma y hay una serie de cambios, y bueno, de ahí un poco la entrada del señor Trump en su momento y todos estos gobiernos que de alguna manera en este tratar de cambiar el modelo económico mundial, pues obviamente se están rompiendo toda suerte de reglas, se le está metiendo ideología al tema, se están haciendo cambios y muchos ensayos, algunos van al pasado, otros quieren ser más futuristas, pero al final del día estamos en esta etapa oscura en la que las decisiones no necesariamente están en el lado de la razón económica y de los agentes económicos, y obviamente las consecuencias las vemos ahí. Es decir, tenemos una reducción del Producto Interno Bruto, tenemos una reducción en la inversión, tenemos una reducción en empleos, o sea, nuestra economía real se está viendo mermada de manera importante. Y hay que señalar
que esto no cambia porque sí, o sea, no hay una varita mágica que de repente nos cambie y nos diga, fíjense que después del 31 de diciembre que uno quisiera que el año nuevo y vida nueva. Bueno, eso no sucede. No. Seguimos con la misma problemática y el 2021 nosotros lo estamos considerando y lo consignamos así en nuestro documento como un año de grandes retos y de grandes riesgos. Tenemos grandes riesgos y el crecimiento económico no se va a reponer, es decir, ahí nosotros estamos estimando incluso que el crecimiento económico será más moderado de lo que el objetivo oficial nos ha descrito. Nosotros estamos estimando que el país en el 2021 no crecerá más allá del 1.9 al 3%, lo cual no es una buena noticia y no es un impacto que digamos estamos dinamizando nuestra economía. Sí. Es más, nuestra estimación de aquí para que recuperemos el nivel que teníamos a finales del 2018, estamos estimando que en materia de crecimiento económico, probablemente hasta el 2023 y 2024. Es decir, en materia de crecimiento económico, habría que señalarlo, pues vamos a tener un sexenio perdido, completo. Un sexenio perdido porque en el 2024 se tendría que ir el presidente Andrés Manuel López Obrador y las cuentas que va a entregar del Producto Interno Bruto, es decir, el crecimiento del país, la inversión, el empleo y todo eso, va a quedar como cuando llegó en el mejor de los casos, o sea, igual. No va a haber no va a haber un crecimiento, no va a haber nada significativo, es decir, te lo entrego en ceros y te lo devuelvo en ceros. Es nuestra estimación que vamos a tener 6 años muy complicados. Habrá otro tema de cambios, pero sí, en materia de crecimiento económico no son buenas noticias. Y obviamente, igual consignamos, Rodolfo, en el documento, pues una serie de medidas que nosotros creemos que hay que tomar hacia adelante para poder cambiar esta tendencia, porque las tendencias siempre se pueden cambiar en la medida en la que haya ajustes y medidas de contención, que al momento no las estamos viendo, pero creo que deberíamos de pensar en alguna serie de medidas adicionales, contracíclicas, de fomento al empleo, de garantizar, por supuesto, la seguridad física y legal de la inversión, tanto privada, pública, sí, extranjera. Hay una serie de medidas adicionales que tenemos que tomar para poder revertir esta tendencia si es que estamos a tiempo para hacerlo. Recordemos que el 2021 también tenemos pues un impacto o diría yo un fenómeno que son un fenómeno de un proceso electoral que va a ser intenso, peleado, y que creo que algunas de las inversiones que propenden del crecimiento pues podrían estar esperando a ver el resultado de las elecciones, tanto en el Congreso como en los diferentes estados, ¿eh? Entonces tenemos frente a nosotros pues un panorama incierto, por supuesto, retador, con muchos riesgos que yo creo que lo importante para el público que nos escucha pues es estar muy pendientes de eso, pero sobre todo hacer ejercicios de planeación de qué es lo que puede pasar, porque ahorita las cosas están cambiando de una manera muy rápida. Entonces pues yo creo que tenemos que tener este sentido de planeación de futuro para ver cómo abordamos y cuáles son los elementos que pueden darse en los siguientes meses. Y si se da uno, pues ¿qué hacemos? Y si se da otro, pues ¿qué hacemos? ¿No? O sea, yo creo que hay que tener planes contingentes. Y esos planes contingentes contemplan, como se dicen en la economía, los factores endógenos y exógenos, es decir, lo interno, lo que nosotros producimos, lo que hacemos, nuestra propia economía, la doméstica y la que tenemos a nivel mundial, que también hay un fenómeno y una mutación por este gigante económico industrial llamado China. Es muy correcto, y China, bueno, y ahora China está en un proceso de cambio, el mundo va a estar en un proceso de cambio con respecto a China, a ver si me explico. China se convirtió por muchos años en estos procesos en la fábrica del mundo. Sí. Y con este tema de la pandemia, pues yo creo que el mundo se está dando cuenta que no puede tener los huevos en una misma canasta, es decir, no podemos considerar a China como el único proveedor o el proveedor más grande de insumos. Entonces, ahorita también hay una suerte de cambios en ese sentido, que
para México podría representar una gran oportunidad si los logramos tomar y si efectivamente somos muy amigables con la inversión extranjera para que se pongan aquí y que nosotros podamos empezar a producir otras cosas. Y si efectivamente en estos cambios, pues cuando hay este tipo de cambios, los gigantes tosen y ahorita tose Estados Unidos y ahorita le da un resfriado a China y entonces pues empiezan en los conflictos comerciales que hoy estamos viendo entre estos bloques económicos, tanto el Estados Unidos con China y Rusia, y los vamos a seguir viendo. Entonces esos tienen sus impactos en México, tienen grandes impactos en las cadenas de valor. Todavía hay cadenas de valor que no se recuperan, alguna serie de cadenas de valor, incluso tenemos alguna escasez de productos electrónicos, tenemos alguna escasez, incluso de medicamentos, Rodolfo, ya lo hemos visto, ¿no? Que son parte de la cadena de valor. Entonces, sí es algo que tenemos que estar muy pendientes. Creo que la información es fundamental, estar atendiendo al análisis, a la lectura, a hacer ejercicios de planeación hacia adelante, porque sí tenemos un buen reto, interesante por supuesto, y es un buen reto cómo poder abordar estos procesos para que salgamos bien librados como empresas, como personas y ojalá como país, porque como país. Finalmente sabes que siempre hemos sido y siempre hemos intentado ser muy optimistas en el proceso, aunque hoy no somos tan optimistas porque vemos las condiciones un poquito más complicadas, pero siempre hay posibilidades. Porque la realidad nos vence. Hay otro tema, Julio Alejandro Millán, director de Consultores Internacionales, hay otro tema que también va a incidir y va a influir severamente en nuestra política económica si es que el presidente hace caso. Me refiero a Estados Unidos de Norteamérica, con la llegada del nuevo presidente Joe Biden, en el que el famoso TEMEC, nuestro tratado comercial, el TEMEC, ahora, que es la versión del Tratado de Libre Comercio, la nueva versión, ahora hay dos temas ahí muy importantes. Uno se llama las energías limpias o renovables, a las cuales el señor Biden sí le apuesta y aquí en México no le apostamos, y este gobierno, y la famosa revisión de las condiciones laborales con su incremento salarial. ¿Crees que Joe Biden le apriete el cinturón a estos temas y nos obligue a los mexicanos, a los empresarios, a mutar, al menos al gobierno, que permita que hagan las revisiones laborales y limpia comience a fluir como no lo quiere el presidente? Yo creo que efectivamente hay agendas encontradas, es decir, con la nueva administración del presidente Joe Biden sí va a haber agendas encontradas, y has mencionado dos puntos de encuentro donde probablemente se generen conflictos. Y ambos están al amparo del tratado del TEMEC. Mi impresión, nuestra impresión es que la política energética, hay una suerte de, no lo quiero decir necedad, pero firmeza por parte del gobierno en el pensamiento de tener mayor rectoría del Estado en la parte de energía y de aprovechar la energía que tenemos como Estado y no darle entrada a las energías renovables. Eso, Rodolfo, sí va a ser un conflicto. Sí creo que vamos a encontrarnos con un conflicto en el que podamos entrar en temas de corte legal, ya sabes, de reclamos en términos ya formales respecto del tratado. Así es que sí creo que, y nosotros pues nuestra mejor deseo es que podamos corregir este tema de la política energética, porque al final del día en México, si no logramos construir una política energética que genere energía, es una gran limitación para el crecimiento, independientemente del TEMEC. Claro. ¿No? ¿Cómo creces? O sea, es estratégico. O sea, vamos a pensar que nos ponemos a crecer y recuperamos el crecimiento y no hay luz o no hay combustibles al final del día porque no se produjeron. Entonces, pues hay una limitación tremenda. Entonces, ahí hay un punto de encuentro. Y en lo laboral, sin duda, lo va a haber. Mucho esfuerzo ha hecho México en tratar de normar la parte de regulación laboral. Hoy incluso estamos con los temas de la nueva ley de pensiones,
ahora la parte del outsourcing, la parte del teletrabajo. O sea, hay una actividad grande en toda esta parte, y obviamente va a haber una presión por parte de nuestro socio comercial en motivos laborales. Y creo que también va a ser un punto de encuentro o de conflicto, o sea, sí creo que lo vamos a encontrar, no sé si en este año, pero por lo pronto sí vamos a encontrar puntos de conflicto, tanto en energía como en lo laboral con el TEMEC. Así es que yo creo que los que están relacionados con esta parte del TEMEC, los que hacen comercio en estos temas, pues van a tener que hacer sus previsiones, su determinación de riesgos de qué es lo que pudiera pasar en este caso, porque sí, esto sí va a suceder, y creo que las agendas en estos dos temas particulares, y quizás en uno que otro más, sí las veo encontradas, sí las consideramos encontradas, y creo que pueden ser punto de conflicto. Qué terrible, otro 2021 muy similar al 2020, nada más con lo único que tenemos es la esperanza de la famosa vacuna ahora rusa, que regresamos al tema que decías de la ideologización, que porque los rusos, que la vacuna, pero no vemos por dónde se vaya a recuperar la economía. Julio Alejandro Millán, quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada y la oportunidad de poder compartir este importante documento que publicaste, Crónicas de un futuro incierto, que ya está a disposición de nuestros lectores. Pues al contrario, muchísimas gracias por la gentileza, y estamos siempre pendientes, ¿no? Y con la mejor intención de poder participar y comunicar al público cosas, ¿no? Cosas muy importantes y que nos tienen que poner a reflexionar y a establecer nuestras propias estrategias de recuperación y de contención a esta crisis. Lo platicamos hace algunos meses que estuvimos charlando contigo, decías, también nosotros hasta nuestra casa tenemos que prever y hacer nuestra planeación. Eso es lo más importante, hay que prever. Así es parte de ya se convirtió en parte del día con día. Exactamente, ya nos tiene que acompañar todos los días esa previsión. Muchas gracias y un abrazo a la distancia, Julio Alejandro Millán. Muchas gracias, otro de regreso. Gracias.